Entonces vamos a leer el excursus de la encarnación del Verbo de Dios. Pero aún pensando con respecto a la encarnación del Verbo de Dios, es muy bueno que uno pueda volver a entender y volverlo a leer. Porque a veces uno lo lee una vez y uno queda como, bueno, ya entendí esto. Y después vuelve a leerlo otra vez y ya entendí esa parte. Entonces esa es la idea, poder entender un poco más acerca de la encarnación del Verbo de Dios. Entonces, como un pequeño resumen, vamos a ver lo que es la cristología bíblica. La primera parte de la cristología bíblica, lo que el hermano Gino hablaba era como si fuera una escalera. Y en esa escalera estaba la teología propia acerca del conocimiento de Dios, acerca de la divina teleología, que habla del propósito del Señor, la cosmología, que ya empieza a hablar de la creación, de lo que el mismo Señor ha creado de la nada, que también lo vimos, la angelología, y en la angelología estuvimos mirando acerca de los seres espirituales que el mismo Señor también había creado. En la antropología ya empezamos a ver el centro de lo que el Señor también había puesto, que es el hombre, y cómo el Señor lo creó, cuáles eran sus funciones y cuál era el propósito del hombre, por qué el Señor lo creó con un propósito. Eso lo vimos en antropología y vimos la caída. Entonces, como si fuera una escalera hacia abajo, pero esa escalera hacia abajo no queda ahí, sino que directamente ahí empieza a ver la cristología. No que en la teología propia no se hable de Cristo, porque se habla de la Trinidad y se habla acerca del Hijo, de la persona del Hijo. Pero acá en cristología vamos a ver todo que es la persona y la naturaleza del Hijo, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces vamos a ver esa parte de cristología, neumatología, que es acerca del Espíritu, soterología, eclesiología y el final, que es la escatología, el fin de todas las cosas. Entonces, esa es la teología que estamos mirando. Y pues ahorita ya empezamos con la cristología. Y en la cristología el hermano Gino nos explicaba tres partes importantes del estudio de la cristología. La primera, que van a ser sus dos naturalezas. Entonces, la naturaleza divina y la humana. Vamos a ver también las profecías mesiánicas. Y todo el Antiguo Testamento se puede ver todas las profecías. Y luego también las tipologías. En las tipologías desde Génesis hasta todo el Antiguo Testamento y en el mismo Nuevo Testamento, mostrando la tipología de Cristo mismo. Y luego el desarrollo histórico de la verdad acerca de Cristo, que ya ahí es las herejías que han dicho, la parte ya cristológica y teológica, cómo se va formando y ya se va estructurando lo que es la cristología, pues a través del tiempo por causa de las herejías que llegaban. Entonces el arrianismo dijo que Jesús había sido creado. Entonces contra Arrio. Luego después va a aparecer uno que se llama nestorianismo, en donde dijo, no, es que no son dos naturalezas, sino son dos personas. Entonces ahí empiezan a haber algunas herejías. Pero bueno, algo que vamos a centrar y que Wayne Grudem, en una que se llama la teología sistemática, lo resume completo de la cristología, es esto: Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre en una sola persona, y lo será para siempre. Ese es el resumen de la cristología. Ese es el resumen completo de la cristología. Era completamente Dios y completamente hombre en una sola persona, las dos naturalezas de una sola persona, y lo será para siempre. Y ahí empezamos a verlo en la misma palabra del Señor. Entonces, en el primer excursus veíamos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es Juan 1:1, ¿cierto? Y aquí un hermano llamado Samuel Pérez Millos, cuando leemos este versículo, ¿qué vemos cuando dice en el principio? ¿Qué es lo que nosotros empezamos a ver? ¿Qué es lo que nosotros encontramos cuando vemos en el principio? ¿Qué entendemos ese en el principio? Una eternidad. Pero cuando se lee a veces dicen el principio de algo que ya empezó. Entonces el principio no habla de ese inicio, no tiene que ver directamente con el comienzo del universo, sino que ese principio exige que realmente se considere una existencia anterior a ese mismo comienzo del universo. Y entonces ese mismo comienzo del universo es antes
Y ese antes va a ser de la eternidad, ese principio. Entonces no es de un comienzo, sino de la eternidad. Samuel Pérez Millos dice, ha de entenderse como lo que es un existir antes de todo, que necesariamente es un existir eterno, puesto que antes de la creación solo existe Dios que vive en sí mismo eternamente, antes de todas las cosas. Entonces existe Dios que vive en sí mismo eternamente. Así se entiende también en el Antiguo Testamento. Cuando en la Biblia se habla de la sabiduría, en Proverbios 8:22 dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Y encontramos que la sabiduría es el Hijo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se vuelve a hablar de la eternidad? Porque es necesario que en nuestro corazón también quede guardada la divinidad, que Jesús es su naturaleza completamente divina y 100% también humano, y que esto no se va tampoco a mezclar. ¿Sí me hago entender? Son dos naturalezas que no se van a estar mezclando, como cuando uno come nusita, que una nusita la hace así y se revuelve. Las dos naturalezas no va a pasar esto, no va a haber un revuelto, sino es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, algo que siempre se va a atacar, y por eso el arrianismo y la mayoría de la parte de herejías, es la preexistencia del verbo. Cuando encontramos Juan 1:1 que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, es cuando habla de ese en el principio, está hablando de una preexistencia, que no es del comienzo de la creación, sino que es antes de todas las cosas. Como dice, me poseía antes de todas las cosas. Entonces esa parte de la eternidad es lo que se va a ver harto, es la parte principal de la cristología también. En el principio era el verbo. Entonces, en la eternidad no solo significa que Cristo existió antes de su nacimiento o aún antes de la creación, sino que Él existió siempre eternamente. Eso lo dice también un hombre llamado Charles Riley en la teología. Entonces, usualmente la eternidad y la preexistencia permanecen o caen juntas, aunque Arrio, que es uno de los que estuvo atacando, enseñó la preexistencia del Hijo, pero no su eternidad. Entonces, Arrio, que dice que Jesús fue creado antes de todas las cosas y que Él fue el que ayudó a crear todas las cosas. Eso es lo que dice Arrio. Entonces es necesario tener las dos partes, la preexistencia y la eternidad, que ese comienzo, que ese inicio, que ese principio no es solamente antes de todas las cosas, sino que está hablándose de la eternidad. Eso es algo súper importante. Entonces Arrio habló sobre la preexistencia, pero no habló de su eternidad. Él insistió en que si Cristo fue el Hijo unigénito, debió de haber tenido un principio. Y los testigos de Jehová hoy en día tienen una cristología como la arriana que niega la eternidad del Logos. Entonces, ya sabemos que en el principio estaba el verbo. Antes, ese estaba o era, el principio era, ese es un verbo que no está hablando de que es después del principio, sino que antes del mismo principio ya estaba. Entonces se habla de una preexistencia, pero ¿será que también podemos encontrar en la palabra de Dios algo de la eternidad del Hijo? ¿Algún versículo? ¿Se acuerdan de algún versículo que hable acerca de la eternidad del Hijo? Filipenses 2. Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios, entonces ese es uno muy bueno, Filipenses 2:6. Otro versículo, miren, Hebreos 1:3, dice que el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. ¿Se acuerdan de ese versículo? La relación con Dios como partícipes de la misma esencia demuestra su eternidad. Solamente el saber que es la misma esencia ya muestra que Jesús es eterno, puesto que Dios es eterno. La palabra imagen es carácter, que está en Hebreos 1:3, y lo que indica es que Cristo es la representación exacta de la naturaleza o esencia de Dios. Es la misma naturaleza. Entonces ya empezamos a ver que si el Padre es eterno, el Hijo es eterno, porque tienen la misma esencia.
Entonces, al tener la misma esencia, la misma imagen de la sustancia del Padre, ya es eterno. Ahora veamos un versículo. Miren estos versículos tan chéveres. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces ahí encontramos ya en estos versículos algo de la eternidad, ¿cierto? Veamos este es mucho más, habla un poco más específico de la eternidad. En Miqueas 5:2: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Entonces, acá nos dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya empezamos a ver entonces más la eternidad. Y en Juan 8:58 le preguntan a Jesús: ¿y tú cómo conoces, si tú eres joven todavía, cómo conoces a Abraham, cierto? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces ya encontramos la eternidad, la preexistencia del verbo y la eternidad, que van juntas. Entonces son dos partes importantes que es necesario encontrar. Ahora, el Hijo fue manifestado antes de Juan 1:14. O sea, en Juan 1:14 dice: y el verbo de Dios se hizo carne. ¿El Hijo fue manifestado antes de eso? ¿Sí? ¿En qué parte, hermano? No como, pero si había, tenemos como el Ezequiel 1:27, que muestra la semejanza como presentó. Era una visión de esto, ¿verdad? Entonces, por ende, era, bueno, ahí aparece la palabra teofanía. Una teofanía. Del Señor. Entonces tenemos muchas. Como así mismo, pues, hemos visto en el anterior estudio con respecto a el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Entonces tenemos varias pistas del Señor Jesús antes de encarnarse. Entonces, sí, ahí se manifiesta de su preexistencia. Antes de hacerse carne, el Señor se manifestó, mas no se hizo carne. Se hizo carne en Juan 1:14, cuando ya fue un nacimiento virginal. Desde ese momento empezamos a ver que el verbo de Dios se hizo carne. Entonces Dios se manifestó en forma humana en el pasado. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, cuando Dios se le manifiesta a Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Génesis 18. Entonces ahí vemos cómo ya hubo una manifestación. Y estas manifestaciones se llaman teofanías, que es una manifestación de Dios. Y acá es importante, Samuel Pérez Millos habla de esto, una inequívoca manifestación de la deidad en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová. O sea, esto ya, el ángel de Jehová sabemos que es la manifestación del Hijo. Entonces, se identifica con Dios mismo en Génesis 22, donde cuando Abraham le dice que el ángel de Jehová lo detuvo y dice, y le habló, y le dice a Abraham: por cuanto sé que temes a Dios, por cuanto no me negaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces ahí encontramos que él se identifica con Dios mismo, se aplica a sí mismo palabras y acciones que son propias de Dios cuando se presenta en Josué con el guerrero que tiene la espada desenvainada y dice que él es el jefe de los ejércitos y recibe adoración, cosa que ningún ángel aceptó jamás. En ese momento también Josué se quita el calzado, o bueno, es un lugar donde él adora también al ángel de Jehová. Y ningún ángel realmente ha recibido adoración. Si vemos otros en donde el ángel dice, yo soy tu consiervo, nosotros no me adora a mí, adora al Señor, sí, pero el ángel de Jehová sí recibe adoración. Y hay muchos otros que estuvimos mirando la vez pasada. Bueno, entonces esta es la parte que vimos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa es la divinidad. Hay mucho más para hablar, pero vamos a empezar a leer lo que es importante ver, este excursus
de que el Verbo de Dios se hizo carne. Es muy interesante. Entonces, vamos a leerlo. Entonces, la encarnación del Verbo de Dios. Excursus número, en realidad, leímos la vez pasada uno, este es el excursus 2. Algunos errores cristológicos. Este apéndice hace parte de las enseñanzas de la serie llamada Edificando a la Iglesia, y fue precedido por un largo pasaje sobre el contenido de la Iglesia, en donde vimos que Dios ha dado un depósito a la Iglesia, el cual consta de varias áreas básicas y algunas verdades fundamentales que son propias de la Iglesia, entre ellas la Trinidad y la encarnación del Verbo de Dios. Habíamos tratado lo relacionado con el Verbo de Dios, pero no de su encarnación. Por eso intenté hacer un pequeño resumen acerca del Verbo de Dios, pero no de la encarnación. Por tanto, vamos a considerar dos pasajes claves relativos a la encarnación del Verbo de Dios. Se trata de dos grandes verdades, grandes dogmas de la Iglesia cristiana, nacidos de la palabra de Dios: la Trinidad, la existencia de un solo Dios en tres personas, y la encarnación de esa segunda persona, el Verbo de Dios. Esos dos pasajes relativos a la encarnación los encontramos en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan y en el capítulo 2 de Filipenses. En el principio era el Verbo. Nos recuerda la preexistencia del Verbo antes de todas las cosas. Y el Verbo era con Dios. Nos recuerda la coexistencia de la persona del Hijo con el Padre antes de la fundación del mundo. Como en el Proverbios, donde dice que yo estaba con Él, o sea, antes de todas las cosas. También habla de ese mismo versículo. Y el Verbo era Dios. Nos recuerda la divinidad del Hijo de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 3 y 14. La primera consideración que debemos tener en cuenta por causa de los errores cristológicos que se han dado en la historia de la Iglesia es aquel Verbo, es decir, el Hijo de Dios que estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo, por medio de quien el Padre creó todas las cosas y para quien las creó, como lo dice en otros pasajes. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Teniendo en cuenta que lo que aquí se traduce, habitó, en el original griego es tabernaculizó, utilizando el verbo que nos recuerda la figura del tabernáculo. En el tabernáculo aparecía el arca de madera de acacia y de oro, señalando la naturaleza humana en la madera y la divina en el oro que recubre el arca. Es necesario detenernos en el primer pasaje. No dice que el Verbo descendió sobre una carne, sino que Él fue hecho carne. Esto es muy importante entenderlo cristológicamente, porque la confesión del Espíritu Santo se distingue de la confesión del espíritu del anticristo acerca de Cristo. Es decir, lo que cada espíritu confiese acerca de Jesucristo lo delata. San Juan dice en su primera epístola 4 del 1 al 3a: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. También hemos leído en la misma epístola de Juan 5:6 que este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Por qué esas declaraciones tan misteriosas de que Jesucristo no vino solo mediante agua,
sino mediante agua y sangre. ¿Por qué esos misterios? Porque dice que el Espíritu de Dios confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y aquí dice San Juan en el prólogo del Evangelio: y aquel verbo fue hecho carne. Lo que está declarando Juan allí no es una cosa liviana, está haciendo la confesión propia del Espíritu de Dios acerca de esta gran verdad de la encarnación del Verbo Divino. Entonces, cuando dice que no vino solo mediante agua, es porque algunos herejes, entre ellos Cerinto y otros gnósticos, decían que el Logos o Verbo había entrado en un hombre, es decir, que allá en el bautismo, cuando vino el Espíritu Santo en forma de paloma, fue cuando el Verbo entró en un hombre. Entonces eso es súper importante, porque ¿qué decían ellos? Que el Espíritu, por eso es, y eso todavía está pasando, o sea, en estos momentos el mismo espíritu de anticristo lo hace. Hace poco cogieron a un Jesús falso que era de ruso y tenía así la barba y todo, y tenía, mejor dicho, se lo llevaron por allá para la cárcel, pero tenía un montón de seguidores, como 10.000 seguidores. ¿Y qué decía él? Que el Espíritu de Jesucristo había venido sobre él. Y esto es lo que también los mismos decían, que el Verbo venía y se poseía a la persona. Y después, ¿qué pasaba? Cuando Jesús iba a morir, o sea, la persona de Jesús se iba. Terrible herejía, ¿cierto? Por eso Juan tiene que aclararlo. O sea, Juan está hablando en la primera carta, una carta más apologética, defendiendo lo que dice. Y por eso tiene que hablar de quién es el espíritu del anticristo: el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, eso nos dice que estaban considerando a este hombre, Jesús, como un hombre al cual visitó el Verbo. Y después el Verbo lo volvió a dejar en la cruz cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces están negando que esa persona del Señor Jesús es divina y humana, y la están tomando solamente como humana. Por eso esa frase tan sencilla que solemos leer rápido y que suena muy bonita y que a veces no la discernimos: el Verbo fue hecho carne, significa que la persona divina preexistente del Hijo, que estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, consustancial, que tiene la misma sustancia, de su misma esencia, porque el Verbo era con Dios y era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne. No dice que descendió sobre una carne, sino que Él mismo se hizo. Es decir, Él asumió la naturaleza humana desde el vientre de la Virgen María. Por eso es tan importante en la cristología hablar del nacimiento virginal, porque Él viene también desde el vientre de la Virgen María. La misma persona del Verbo, que era y es el Hijo de Dios, llegó a hacerse el Hijo del Hombre. Es una misma persona con dos naturalezas: la naturaleza divina en cuanto a Verbo de Dios, y la naturaleza humana en cuanto se hizo carne. No son dos personas, una Logos y otra el hombre. Decían que sobre él descendió el Logos, y no es que el Logos descendió sobre un hombre, sino que el Logos se hizo carne, semejante a los hombres, como lo dice Filipenses 2:7. Súper importante entonces encontrar esta parte de la encarnación. De lo contrario, estaríamos dividiendo al Logos uno y al hombre otro. Es como si se tratara de dos personas. Ese es el error cristológico del nestorianismo, que se llamó así porque lo enseñó en la historia de la iglesia un hombre que se llamaba Nestorio, y él enseñaba que Jesús no había sido sino solamente un hombre, que el que nació de la Virgen María era solamente un hombre, y que a ese hombre se unió voluntariamente el Logos de Dios. Es decir, que el Logos o el Verbo es una persona, y el hombre sobre el que entró es otra persona, de manera que no está confesando que Jesús es el Cristo, sino que Jesús es uno y el Cristo es otro. Pero San Juan en el capítulo 2
de su segunda epístola, se refiere a esto mismo diciendo que precisamente el espíritu del anticristo es el que no confiesa que Jesús es el Cristo. Entonces ahí son falsos cristos. Tremendo, ¿cierto? Me parece súper chévere como el hermano Gino toma la misma historia y va refutando y va mostrando esos errores cristológicos. Entonces, falsos cristos. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Es decir, que hay personas que usan el concepto de Cristo por un lado y el concepto Jesús por el otro, sin identificar a Jesús como el Cristo. Esto es lo característico de los falsos cristos. El Señor me ha permitido conocer la doctrina de algunos falsos cristos que se dicen a sí mismos Cristos, como por ejemplo los de Abdu Bahá, de la fe Bahá'í, o de Baha'u'lláh, o William Soto Santiago, que dice ser la segunda venida de Cristo, o Julio Alvarado, de Bolivia, que dice ser el Cristo, o a Majertal, de Holanda, que dice ser el Cristo, a Laurey, de la India, que era adorado como Nishu Krishna, quien también decía ser el Cristo. Estos personajes tenían en común un detalle, que ellos hablan del Cristo como el logos aparte de Jesús, pretendiendo ser cada uno de ellos el mismo Cristo que estuvo en Jesús, afirmando que se trata del mismo Cristo que había estado antes en Buda, en Krishna, en Rama, después en Ramakrishna, y el mismo que ahora pretende que está en fulano de tal, y que no era otro sino que era el mismo. O sea que ellos separan el Cristo de Jesús y ponen ese Cristo una vez en Buda, otra vez en Jesús, otra vez en otro personaje y ahora en un falso Cristo. De esta forma ellos separan a Jesús del Cristo. Pero la Biblia dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es decir, que Jesús es el nombre personal del Verbo de Dios encarnado. Cristo es su posición, es el ungido, es el Mesías. Es decir, Cristo es el último, es el título propio de la persona de Jesucristo, pero no es otro. El Cristo es Jesús. Jesús es el Cristo. Jesucristo es una sola persona divina, humana. Divina en cuanto al verbo y humana en cuanto ese verbo se encarnó. Es decir, asumió naturaleza humana. Cuando la palabra dice que el verbo se hizo carne, está afirmando no que descendió sobre una carne, sino que él mismo fue hecho carne. Es decir, que su misma persona divina asumió una naturaleza adicional, pero no una persona adicional. La persona es el mismo en cuanto a persona. ¿Sí vamos bien en esa parte? Con respecto a una persona y dos naturalezas, porque complicado, a veces dos personas, o a veces ponen que son dos naturalezas y dos personas, bueno, eso le meten hartas cosas. Dos personas, una que es Jesús y la otra que es el Cristo. Y todos son errores que sacan y que tienen el espíritu del anticristo. Entonces la persona es el mismo en cuanto a persona. Antes de la creación era el verbo, y en la creación era el verbo. En la eternidad, antes de la creación, era el verbo, y desde que comenzó a encarnarse en el vientre de la Virgen María, continuó siendo la misma persona, el mismo verbo, solamente que ahora estaba asumiendo, además de su naturaleza divina, la naturaleza humana, pero en su misma persona. Por eso vemos que en la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos y por siempre. ¿Por qué? Porque Él no ha cambiado. Él sigue siempre siendo igual, sino que ahora asumió una parte de su naturaleza, pero no ha cambiado en su esencia ni en la persona del Hijo. Entonces, asumió, es la misma persona,
Aquel verbo fue el que se hizo carne. Aquel verbo es la persona de este hombre llamado Jesús. El verbo de Dios se hizo hombre. Entonces Jesús es el Cristo. No que el verbo sea uno y Jesús otro. No es que el hombre sea una persona y la divinidad otra persona. La persona divina se hizo humana y es una persona divino-humana. Una sola persona con dos naturalezas. Divina en cuanto a verbo y humana en cuanto se encarnó. Entonces esas son las dos partes importantes de la cristología. Saber que una persona divino-humana con dos naturalezas. Eso es lo que vamos a encontrar más adelante como la unión hipostática. Eso es lo que se llama la unión hipostática en teología, que es que en la subsistencia de la esencia, o sea, en la persona del Hijo, en la hipóstasis del Hijo, hay dos naturalezas. Eso es lo que significa. Entonces vamos a ver un poquito lo que es la kenosis de Cristo. Es la kenosis. Es posible que si uno considera solamente la encarnación a la luz del capítulo 1 del Evangelio de Juan, se podría cometer un error. Y es por eso que no solamente en ese capítulo se habla en las escrituras de la encarnación, sino también en el capítulo 2 de Filipenses. Leamos Filipenses 2, 5 a 7, para ver en qué sentido debemos tomar la palabra carne, que aparece en Juan 1:14. Filipenses entonces 2, del 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La frase, el cual siendo en forma de Dios, significa que el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, como lo afirma Juan. La palabra se despojó a sí mismo, en el griego es ekenosem, de donde viene la otra palabra que se usa en teología, la kenosis de Cristo. Es el despojamiento o anonadamiento a que se sometió el Señor por su propia voluntad, de acuerdo con el Padre, a fin de someterse a una condición de inferioridad. Al despojarse a sí mismo y tomar forma de siervo, se trata de Cristo Jesús. Se trata de Cristo Jesús. Es la misma persona con forma de siervo. Detengámonos aquí un poco antes de entrar en lo relativo a la cruz y a la resurrección, lo cual requiere una consideración mayor. Por el momento, veamos solamente los pasajes relativos a la encarnación. El versículo 7 dice: se despojó a sí mismo. Y eso es precisamente lo que se llama la kenosis. O sea que él estaba en una condición de gloria, pero se sometió a una condición de humillación. Él estaba en forma de Dios y tomó forma de siervo. Es decir, si tomó forma de siervo es porque no lo era. Tuvo que tomar forma de siervo. Él debe ser el servido, no el siervo. Eso significa que la kenosis consistió por una parte en tomar forma de siervo, en despojarse. Pero fijémonos en un detalle. No dice que se despojó de sí mismo, de su propia persona, de su propia identidad, sino a sí mismo. Es decir, se humilló a sí mismo. No que él mereciera ser humillado. Sin embargo, acepta tomar forma de siervo sin ser siervo, y aceptó ser humillado, aceptó ser obediente y a estar en condición de hombre, habiendo estado en condición de Dios. En Filipenses dice: hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló. Entonces, si leemos solamente la declaración de Juan, podríamos pensar que lo único que el verbo asumió de la humanidad
sería el cuerpo, debido a que la palabra carne es un término que se usa con varios significados. Algún día el Señor nos permita considerar los distintos sentidos bíblicos de la palabra carne. De manera que si uno toma esa palabra solo en el sentido del cuerpo, de que el verbo solamente se puso un cuerpo, pero que no tenía ni alma ni espíritu humano, porque la palabra carne en griego es sarx. Cuando dice el verbo se hizo carne, si uno la toma en un sentido literalista, sin relacionarlo con Filipenses 2, entonces, ¿qué sucedería? Pensaríamos que el verbo divino solo se puso un cuerpo humano, pero que el alma no era humana, como tampoco el espíritu. Eso significaría que realmente no sería un hombre, sino solo un cuerpo. Y es por eso que el pasaje de la encarnación de Juan 1 se complementa con el pasaje de Filipenses 2. Es importante aclarar que la carta a los Filipenses fue escrita antes del Evangelio de Juan, ya que ese Evangelio fue escrito después de la muerte de Pablo. Entonces en Filipenses 2:7 dice: se despojó a sí mismo. Miremos la prueba de que se despojó a sí mismo. Recordemos que en el Evangelio de Juan el Señor oraba diciendo: Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. La palabra tuve indica que Él estaba antes en una condición de gloria, y eso nos da a entender más o menos en qué consistió la kenosis, o sea, el despojamiento o anonadamiento a que Él se sometió. Tomó forma de siervo. Tenía esa gloria, pero ahora en vez de recibir gloria, es humillado. Estaba en forma de Dios y tomó forma de siervo. Estaba en condición de Dios y tomó condición de hombre. Si entendemos ese fenómeno de kenosis, aunque sea superficialmente, vamos a percibir algo interesante. Vamos a entender el por qué en algunas ocasiones, aunque el Señor es Dios, habla como si fuera menor. Si no hubiera habido kenosis, no habría razón para que Jesús mismo dijera: porque el Padre es mayor que yo. Notemos que aquí en Filipenses dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y eso significa que Él es igual a Dios en cuanto verbo, porque dice que el verbo es Dios. Y si el verbo es Dios, no puede ser menor que Dios en cuanto verbo o en su divinidad. Notemos que como Él se despojó a sí mismo, entonces en su humillación, en su encarnación, en su forma de siervo, en su condición de hombre, podría decir una cosa: el Padre es mayor que yo. Yo nada hago por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. El Padre es la cabeza y el Hijo está sujeto a la cabeza. Dios es la cabeza de Cristo, es decir, Él tomó la forma de siervo. No la tenía, pero la tomó. La inferioridad, la subordinación que aparece en algunos pasajes es por causa de la kenosis del Hijo. No es inferioridad del Hijo respecto a la divinidad del Padre, porque no hay sino una sola divinidad. Si Dios es Dios y el Verbo es Dios, la divinidad del Verbo es igual a la del Padre. De lo contrario no sería divinidad. Pero cuando Él se subordina al Padre es porque tomó forma de siervo, haciendo a Dios el Padre su cabeza. ¿Sí vamos bien hasta esa parte? Súper chévere entender esa, porque los testigos de Jehová dicen: mire, acá dice que el Padre es mayor que yo. ¿Se dan cuenta? Y utilizan esos versículos. Entonces lo encontramos es por lo que implica la kenosis, que es que se despojó, que tomó forma de siervo. Y el Señor no quedó en forma de siervo, sino que cuando se hizo hombre, se humilló, o sea, hizo algo muchísimo más que poder exaltar al Señor mismo, ¿no? Porque no solamente quedó hombre como nosotros, sino que se humilló. Eso es algo más fuerte. Entonces, ¿qué implica la kenosis?
el despojamiento tomando forma de criatura. Por eso se llama el primogénito de la creación, pues toma forma de criatura, y como criatura fue tentado, porque como Dios, Él no puede ser tentado. Entonces entendamos un poco lo relativo a la encarnación. Estando en la condición de hombre, se humilló, es decir, todavía más, porque no solo se despojó a sí mismo siendo Dios, sino que tomando la naturaleza humana, no se hizo hombre potentado, sino que se hizo siervo, el más humilde, se humilló. Tremendo, ¿cierto? Si pudiéramos entender cómo es el mismo Señor, por eso dice, tengan este mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Tremendo, ¿cierto? Entonces la parte clave del versículo 7 es, hecho semejante a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que el Verbo de Dios no solamente asumió el cuerpo humano, sino toda la naturaleza humana. De lo contrario, Él no sería hombre. Si Él no hubiera sido un hombre como nosotros, no habría podido redimirnos, porque era necesario que Él desarrollara en su humanidad las posibilidades de la humanidad en Dios, para luego compartirse con nosotros, para que nosotros lo asimilemos y seamos realizados en Él. Pero Él tenía que hacerse hombre semejante a nosotros. Por eso dice la Biblia claramente que se hizo carne. No solo en el sentido del cuerpo, sino que dice, fue hecho semejante a los hombres. O sea que el Señor Jesús, que es la persona divina del Verbo de Dios, que estaba con Dios el Padre antes de la fundación del mundo, ese Verbo se hizo carne, pero carne semejante a los hombres. Es decir, Él no solamente tuvo cuerpo humano, sino también alma humana y espíritu humano. O sea que la persona divina asumió la naturaleza humana con todos sus íntegros componentes, propiedades y operaciones. Por eso Él decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea que Él tenía también un alma humana, no solo cuerpo humano. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, significando que Cristo tenía también espíritu humano. Si Él no tuviera espíritu, alma y cuerpo humanos, no sería un hombre como nosotros. Él en todo es semejante a nosotros, excepto en el pecado, porque el pecado no es propio de la naturaleza humana, sino que fue algo a lo que se vendió Adán y Eva. En las tentaciones sí es semejante a nosotros, por cuanto la Biblia dice que Él aprendió la obediencia por lo que padeció, que fue tentado en todo conforme nosotros somos tentados. Entonces ahí empezamos a entender que Jesús es también sin pecado. Y esto, o sea, después podamos volverlo a leer, es muy interesante. Estos pedacitos, o sea, de aquí hasta acá, encontramos grandes partes de doctrina cristológica que muchos filósofos y muchos hermanos y muchos teólogos han tenido que estar discutiendo. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Pero si solamente nació por una mujer, ¿de dónde se va a heredar el pecado? Y empiezan a haber algunas preguntas de todo eso. Y aquí encontramos algo que lo quiero volver a leer porque me parece muy interesante. Él en todo es semejante a nosotros, excepto en el pecado, porque el pecado no es propio de la naturaleza humana, sino que fue algo a lo que se vendió Adán y Eva. Por eso Romanos dice que por cuanto el pecado entró, no estaba en la naturaleza, pero entró, entonces se vendió Adán y Eva. Y en las tentaciones sí es semejante a nosotros, en todas las tentaciones, porque la tentación es la que deja que pueda entrar el pecado, como en Santiago va a decir que la tentación no viene por su propio, o sea, de Dios mismo, sino que de su misma concupiscencia, y después de que ya empieza a germinar, da luz y da el pecado, ¿cierto? Pero las tentaciones, entonces sí es semejante a nosotros, por cuanto la Biblia dice que Él aprendió la obediencia por lo que padeció, que fue tentado en todo conforme nosotros somos tentados. Entonces leamos
Hebreos 2, 14 y 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por eso algunos preguntan, ¿los ángeles tienen salvación? ¿Se han escuchado alguna vez esa pregunta? Acá miren lo que dice el 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Se hizo semejante en todo, no como los ángeles. O sea, Jesús no se hizo ángel, se hizo semejante en todo, participó de carne y sangre, se hizo como los hombres. Entonces, socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía. De lo contrario, no habría podido salvarnos. En todo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué versículos tan tremendos, ¿cierto? Un momento. Así que por cuanto los hijos participaron allá, ya lo leímos. Entonces, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué versículos. Eso indica que él sabía lo que estaba haciendo, y por eso el diablo no quiere confesar que Jesucristo vino en carne para anular toda la obra de Satanás. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Podemos entender, viendo un poco el verbo se hizo carne, podemos entender ya un poco más acerca de estos versículos. Y Hebreos 5, 7 a 9, entendiendo la encarnación. Y hay unas preguntas que hay como un foro, hace mucho, hay un video en YouTube en donde ponen a Francisco La Cueva con esta pregunta. Entonces, ¿cómo así que si el verbo es eterno y es perfecto, tuvo que aprender obediencia? Porque es por causa de que encontramos la kenosis, el despojamiento. Entonces acá Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Es una buena pregunta la que le habían dicho. Entonces miren lo que dice acá, el hermano Gino también. Notemos que de la frase, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, esas palabras no se pueden decir de Dios. Pues de Dios no se puede decir que es perfeccionado, o de que aprende, o que tiene temor, que es liberado. Pero cuando se hizo hombre tuvo que crecer, como dice el Evangelio de Lucas, en estatura y en sabiduría, en gracia delante de Dios y de los hombres. Tuvo que aprender la obediencia, por lo que padeció. Tuvo que ser perfeccionado, es decir, que él asumió la naturaleza humana, y por eso el Mesías no apareció así glorioso la primera vez, excepto en la transfiguración. A.W. Tozer dice que muestra un poquito, hace como da un rayito de luz de lo que es el mismo Señor en la transfiguración. Entonces en la transfiguración sí se ve diferente, esa es una parte muy bonita también. Entonces en la segunda sí, porque ya hizo lo necesario cuando el Señor venga por segunda vez. La primera vez él hubiera podido aparecer como quería la gente. Ellos estaban esperando un Mesías que se apareciera con poder y echara a los romanos al fondo del mar, que apareciera en la plaza y dijera: yo soy el Mesías y miren el poder que tengo.
pero de haber hecho eso, hubiera puesto muy alegres a los judíos, pero no nos hubiera podido salvar. Él tenía que ser engendrado, concebido, gestado, ser niño, crecer, aprender, crecer en estatura, en gracia y sabiduría, ser sometido a la tentación, estar 30 años allí trabajando en carpintería. La naturaleza humana antes no era caída, sino que Adán fue tentado y aceptado el mal, llegó a ser caído. Ahora Jesucristo tomó la naturaleza humana, pero al revés de Adán, que permitió que el pecado entrara, el Señor Jesús no permitió que el pecado entrara e hizo lo contrario de Adán. Él asumió la naturaleza humana, pero no permitió que el pecado entrara. Adán recibió la naturaleza humana, pero permitió que el pecado entrara en él. Es decir, que la condición de la naturaleza antes de la caída no era sometida al pecado. Entonces esa la tomó Cristo, pero no la sometió al pecado. Él vino en carne, pero sin pecado. Dice Romanos 8:3, que vino en semejanza de carne de pecado. Es decir, que el Señor asumió el mismo tipo de carne que luego se vendió al pecado. Pero esta vez Él no permitió que el pecado entrara en su carne. Entonces condenó el pecado en la carne, y por eso es muy importante la cuestión de la encarnación. Punto principal y fundamental de lo que dice la Biblia. Es fundamento de cristología y de teología misma. Algo súper importante, ¿no? Y aún hay una pregunta que los teólogos hacían: ¿pero él podía pecar? Esa era una buena pregunta, ¿cierto? La vez pasada habíamos visto un video, pero pues por la misma internet y todo tal vez no se entendió. Pero en realidad también quien estaba tomando el control de las naturalezas es el Verbo, y al ser Dios Él no puede pecar, tampoco podría pecar. Entonces algo que más adelante los hermanos tienen unas grandes como un excurso completo hablando de si podía pecar o no, y pues encontramos que pues Dios no puede pecar, pero se asumió totalmente la naturaleza y fue tentado completamente en todo. Es algo importante. Entonces cuando la Biblia dice que fue tentado en todo, nos indica que Él fue un verdadero hombre igual que nosotros, pero que Él no aceptó la tentación. Adán fue tentado y cayó. Él también fue tentado, pero no cayó. El Señor Jesús fue tentado por cuanto Él era un hombre con espíritu, con alma y con cuerpo. Él habla de su cuerpo cuando dice: un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24:39. Respecto del alma dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Respecto del espíritu dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Vemos claramente que la persona del Verbo asumió la naturaleza humana íntegramente y se sometió a la primigenia inocencia y libertad. Para eso fue que Él se sometió. Estos dos pasajes de Juan y Filipenses que hemos venido analizando son muy importantes y fundamentales. Por esa razón el diablo admite confesar que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, pero no que vino en carne. ¿Por qué? Porque fue en la carne que Satanás fue vencido, porque Cristo se hizo hombre, porque se sometió, porque el diablo lo llevó y le dijo: mira acá, mira acá, y le dejaba por un rato, y luego venía constantemente con todo tipo de tentaciones. Sin embargo, Él no pecó, Él fue fiel. ¿Para qué hacía el Señor Jesús eso? Para nosotros. Dios quiere al hombre con espíritu, alma y cuerpo. Dios no quiere solo el espíritu del hombre, ni solo el alma, ni solo el cuerpo. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Lo hizo espíritu, alma y cuerpo. Y el hombre cayó íntegramente, y Dios lo quiere recuperar íntegramente. Y para eso Él se hizo íntegramente humano y recuperó en su condición la condición humana. Restauró al hombre en su persona, pero luego hizo algo más:
incluso algo más que Adán, porque lo que no había hecho Adán era comer del árbol de la vida, y lo que hizo Cristo fue vivir la vida de Dios. Él pasó a ser la vida del Verbo encarnado, porque antes solo era del Verbo, y ahora era del Verbo encarnado. De manera que ahora la gloria del Verbo llegó a ser de nuevo del Verbo, pero encarnado. Es decir, la humanidad en el Verbo fue glorificada, y por eso la humanidad fue glorificada en la resurrección, ascensión y entronización de Cristo. Ese es el Hijo del Hombre, y por eso la Biblia dice que nosotros ya estamos glorificados, porque nuestra humanidad asumida por Cristo fue glorificada en Él, y ahora Él es nuestra vida. Por eso nos alimentamos de Él, y por eso Él mismo dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:54. Porque nosotros asimilamos de lo que nos alimentamos, y eso llega a ser parte nuestra. Todo lo que hizo el Señor lo hizo por nosotros. Él mismo dijo: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17:19. Sí, todo el vivir humano del Señor, todo su desarrollo humano, era para llevar a la humanidad, a nosotros, a la estatura del varón perfecto. Y ahora nosotros nos alimentamos de Él, vivimos por Él, lo asimilamos a Él, para ser redimidos otra vez a la imagen perfecta de Dios. La encarnación del Verbo es la gran verdad de la iglesia. Eso es lo más grande, y siendo tan fundamental hay que ponerle mucha atención. La iglesia tiene esto como uno de los contenidos centrales de la verdad. El Verbo se hizo carne, no solamente cuerpo, sino naturaleza humana completa. En Hechos 10, 37 y 38 dice: vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Es decir, que Jesús es presentado aquí también ungido por el Espíritu Santo. Notemos que el Verbo en cuanto a Dios es la segunda persona de la Trinidad, que estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, siendo Dios juntamente con Él, y aquel Verbo se hizo carne, semejante a los hombres, y estuvo en condición de hombre, asumiendo ahora la naturaleza humana, y además de la divina teniendo también la humana. Una misma persona que se llama Jesús y es el Cristo, con dos naturalezas: la divina en cuanto Verbo, por la que es igual al Padre, y la humana por cuanto se encarnó y se hizo hombre semejante a los hombres, en condición de hombre, por la cual es menor que el Padre. Y por eso es que Él a veces dice que el Padre es mayor que yo. Por eso es que los asimismo llamados testigos de Jehová se aferran de los versículos donde Él habla como hombre en su kenosis, en su despojamiento, para pretender negar su divinidad, y no comprenden que lo que pasó fue que aquel Verbo se despojó a sí mismo, no de su divinidad, sino de su condición. Y esto es lo que es kenosis. El resumen de la kenosis es esto: se despojó, pero no de su divinidad, sino de su condición. O sea, no fue que Él se haya despojado en algún momento de su divinidad, que Él dejó de ser todopoderoso, que Él dejó de ser omnipresente o omnisciente. No significa eso. En la kenosis lo que está mostrando es que Él se despojó, pero de su condición. De esa gloria que tenía, ahora se despojó, como lo dice. Y más adelante dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tenía. O sea que hubo un despojamiento. Creo que el Maullín nos lo va a explicar acá. Él sigue siendo siempre la misma persona, pero la condición humana ya no es lo mismo que la divina. La forma de siervo es una, y la forma de Dios
es otra. Entonces, Él no se despojó de sí mismo, sino a sí mismo. Esto no quiere decir que Él desapareció como Dios y ya no es Dios. No, Él siempre es Dios. Por eso les dice a ellos: antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces el Verbo no se despojó en el sentido de que dejó de ser Dios, sino que siendo igual a Dios, no lo estimó como cosa que aferrarse. No se aferró a esa condición, sino que estando en forma de Dios, tomó forma de siervo. Esto es la parte más preciosa de lo que hizo Jesús, ¿no? Esto es lo más hermoso de lo que el Señor Jesús hizo. No estimó, no se aferró, sino que tomó forma de siervo. Eso es un despojamiento de aquella gloria que tenía con el Padre. Cuando hablaba esas palabras, Él estaba en humillación. Y por eso le dijo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Él fue hecho menor que los ángeles. En Hebreos dice: menor que los ángeles. Eso fue un despojamiento. Concebido como hombre, tentado como hombre, se hizo menor que el Padre. Como hombre se subordinó. Como hombre, Él no sabía algunas cosas, tenía que depender de Dios para que se las quisiera revelar, y es por eso que dice, refiriéndose a la segunda venida: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino mi Padre. Marcos 13:32. Pero se dirá: ¿cómo? ¿Acaso el Hijo no es Dios? Sí, pero Él estaba hablando en su kenosis, en su despojamiento, en su condición humana. Este texto lo van a utilizar mucho los testigos de Jehová. En el librito que dice, ¿qué dice en la Biblia? Algo así, el que utilizan los testigos de Jehová, cuando hablan acerca de Jesús, van a hablar de este versículo diciendo que es menos que Dios, y aún no dicen que es menos que los ángeles, sino que dicen que es el ángel Gabriel. Entonces se equivocaron, porque en Hebreos dice que es inferior a los ángeles, ¿cierto? Entonces ahí se equivocaron, pero ahí utilizan el ángel, que es el ángel Gabriel. Se siguen equivocando. Pero es una parte que utilizan ellos para hablar acerca de quién es Jesús. Por eso es tan fundamental, ¿no? Listo. Entonces hay que verlo en los dos aspectos. Él es Dios y Él es hombre. A veces actúa como Dios, a veces actúa como hombre. Pero Él es Dios perfecto y hombre perfecto. Dos naturalezas en una misma persona. El Verbo encarnado que asumió la naturaleza humana, ahora como hombre, como Verbo divino, asumió la naturaleza humana. Con espíritu humano, alma humana, cuerpo humano, tentaciones humanas, pero sin pecado. También ungido por el Espíritu Santo, o sea, como ese varón, el Espíritu Santo de Dios ungió el espíritu humano de Jesús de Nazaret, que es el Cristo, y que es el mismo Verbo de Dios que vino encarnado. Eso también es algo importante, que el Espíritu Santo ungió al espíritu humano de Jesús. Eso es otra parte súper, o sea, aún entendiendo un poquito lo que es la kenosis, sigue siendo algo para nosotros todavía muy grande, y a veces hasta difícil de ¿cómo va a pasar esto? Bueno, entonces eso es lo que encontramos en la encarnación. ¿Hay algo, preguntas o algo, o para algo más para añadir? Aquí yo tengo un pedacito. Mostrando de la divinidad del Hijo. ¿No aparece? Allá. Entonces ahí vemos en este versículo Juan 1:1, era Dios, ¿cierto? Mostrando acerca de la divinidad. Entonces,
solo es un pequeño resumen de todo lo que podemos encontrar en la cristología. Entonces el verbo es Dios y el verbo era Dios. Entonces primero lo reconocemos como preexistente. En Filipenses dice siendo en forma de Dios. Y cuando hablan de forma, es porque realmente es forma. O sea, yo no digo a este computador que tiene forma de computador si no tiene forma de computador. ¿Sí me hago entender lo que? Entonces cuando se habla de forma de Dios, no es que quería hacerlo de alguna forma, no, es que es Dios mismo. ¿Sí? Yo no voy a decir, esto tiene forma de computador, y entonces digo, tendríamos que imaginarlo, no. Yo le digo forma de botella porque tiene forma de botella. ¿Sí? Entonces el cual siendo en forma de Dios no estima el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. También le dan el título divino de Señor. En Lucas 1:43 dice, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Cuando Isabel se lo dice a María. Tomás lo reconoció como Dios. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pablo llama Dios a Jesucristo, de quien en Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y en Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces vuelven a ver también el título de Dios. Juan también llama Dios a Jesucristo. En 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 Juan 5:20. Es un versículo bien bonito. Y Hebreos 1:8, también en la carta de Hebreos reconocen la divinidad de Jesucristo. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 1:8. Y en Apocalipsis le llaman el Todopoderoso. ¿Se han escuchado que los testigos dicen que Jesús no es el Todopoderoso sino el Poderoso? ¿Sí? Aquí en Apocalipsis 1:8 encontramos, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces ellos tienen este versículo re mal en los testigos de Jehová. La palabra Jehová no aparece en el Nuevo Testamento. Y adivinen qué tienen ellos puesto en el Nuevo Testamento. En este versículo, Apocalipsis 1:8, donde dice el Señor, ponen dice Jehová, yo soy el Todopoderoso. Entonces Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque aparece como el Señor. Entonces algo que ellos tienen mal, pero Apocalipsis 1:8, viendo todo el contexto, nos habla de que es hablando del Hijo, que es Jesús, el Todopoderoso. Jesucristo poseía todos los atributos de Dios: conocimiento sobrenatural, la omnipresencia, el Hijo del Hombre estando en la tierra, estaba también en el cielo. En Juan 3:13 dice que el que descendió, el que está en el cielo, lo dice así. Entonces podemos ver su omnipresencia, puede estar donde están los creyentes. En Mateo 18:20 y 28:20 dice, y he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y en Mateo 18 dice, donde dos o más reunidos en mi nombre, aquí yo estaré con vosotros. Encontramos entonces la omnipresencia, encontramos la omnipotencia, que es el Todopoderoso, lo encontramos en los milagros, en la resurrección de su propio cuerpo humano, el Todopoderoso. En Juan 10:18, ¿alguien quiere leerlo? Samuel, ¿qué tiene la Biblia ahí? Juan 3:18. 10:18. Es que con la Biblia para estar así. Nadie me la quita, sino que yo de mí, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Listo, entonces ahí encontramos
que Él mismo tiene la potestad de quitar y de poner la misma vida, ¿cierto? De Él mismo, es algo el Todopoderoso. También encontramos su eternidad, y ya vimos algunos versículos. La majestad divina que exige adoración. Entonces Jesús fue adorado por los reyes magos, por los reyes, por los discípulos, por María Magdalena y la otra María, en Mateo 28, por el ciego de nacimiento. Si alguien quiere leer Juan 9:38, es un versículo bien bonito también. Solo te leo. 9:38, sí. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Y le adoró. Entonces ahí Jesús le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y dice, ¿quién es para yo verle y creer? Y dice, aquí yo soy. Y dice, yo creo, y le adoró. Hubo una adoración. Cuando también los mismos discípulos llegaron a Galilea, dice que algunos se asustaron al verlo resucitado y le adoraron, en Mateo 28. Entonces exige para sí el mismo trato que debe darse al Padre. Si saben que el mismo trato, él mismo lo exige. Lo que al Padre le dice, él mismo también. En Juan 14:1 lo dice. ¿Salomé lo quiere leer? ¿Mano Augusto tiene? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Si creen en Dios, también crean en mí. O sea, si está también el mismo trato que debe darse al Padre, también se exige para sí. Reclama para sí la infinitud del ser divino, en Juan 14:9. Entonces la misma infinitud del ser mismo del Padre, él mismo la reclama. Y en Juan 14:9, ¿alguien lo tiene ahí? Jesús dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, aún Felipe, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? Entonces tiene la misma infinitud del ser mismo divino. Tiene vida en sí mismo, Juan 1:3. Es verdad absoluta. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y es inmutable, Hebreos 13:8. ¿Sí lo quiere leer? Hebreos 13:8. Entonces encontramos que tiene todos los atributos de Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nunca cambia. Pero también ejerció actividades humanas. Perdonó pecados. ¿Se acuerdan que los fariseos dijeron, ¿y quién es este para que pueda perdonar pecados? Jesús ejerció una actividad divina. Juzgó a los hombres. Tiene autoridad suprema sobre los cielos y la tierra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es el creador del universo, conservador de lo creado. Dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Salva a los perdidos. Estos son solamente actividades divinas. Si vemos en el Antiguo Testamento dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Él salva a los perdidos. Entonces aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este verbo que es divino habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Filipenses dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces encontramos ya este verbo se hizo carne. Y ya el hermano Gino explica que se hizo completamente hombre, íntegramente, espíritu, alma y cuerpo. Entonces Jesucristo poseía una verdadera humanidad. Tenía un cuerpo humano que fue nacido de mujer, importante saberlo, sujeto a crecimiento, creció en todo, visto y tocado por los hombres. Juan dice, lo que hemos palpado con nuestras manos. Y también otras referencias al cuerpo humano que encontramos, como Mateo 26:26, si lo queremos ver.
y en Hebreos 2:14. Esos son dos textos bien importantes. Mateo 26:28 y Hebreos 2:14, donde dice que participó de carne y sangre. ¿Lo tienes ya? Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que ya imperio de la muerte, esto es el diablo. El diablo. Y Mateo 26 y 28. ¿Lo tienes tú? Salomé. 26. Esto es. Dale. Esto es mi cuerpo. Entonces encontramos parte que él tuvo un cuerpo y una verdadera humanidad. Y también tuvo un alma humana, como lo vimos con el hermano Gino, y un espíritu humano. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y también Jesucristo manifestó actividades humanas. Tuvo hambre, o sea, también tuvo limitaciones humanas. Tuvo sed, tuvo cansancio, tuvo angustia, tristeza, llanto, sufrimientos físicos, morales y espirituales. En Hebreos dice que él mismo oraba al Señor con ruego y súplica, llorando para que aquel que podía librarlo de la muerte. Y también tuvo una actividad, una limitación, que fue la muerte. Jesús murió. Entonces esas son las dos naturalezas, y de esas dos naturalezas hay una persona, y eso es lo que es Jesucristo, una persona divino-humana, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Entonces Jesucristo es una persona divina, donde dice en Romanos 9, es una persona. Jesucristo es la persona divina de Dios, es el Hijo, el Logos que encontramos, es la imagen misma de la sustancia del Padre. Y Pedro también dice en Mateo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Esa es la persona que encontramos. Y acá ya encontramos la persona y las dos naturalezas, que es la divino-humana. Entonces Jesucristo no son dos personas, sino una sola persona con dos naturalezas. La naturaleza divina que le corresponde eternamente como Dios, la naturaleza humana que le es propia como hombre. Las dos naturalezas subsisten en una persona divina. Las dos naturalezas mantienen sus características sin mezcla alguna. Y a esta unión de las naturalezas en la persona divina del Hijo de Dios se le da el nombre técnico de unión hipostática, que lo que significa es la subsistencia de la persona divina en dos naturalezas. Eso es lo que es la unión hipostática, que cuando se escuche, cuando lleguemos a estar leyendo la unión hipostática, ya entendemos la persona divina del Hijo, el Logos, que es preexistente, que siempre ha estado eternamente con el Padre, que ha estado con el Padre y que es Dios, la persona con dos naturalezas subsistiendo. Entonces esa es la unión hipostática. Eso es un poco de cristología, así resumen rápido, pero que es muy importante, y que pues unos más adelante, cuando los hermanos estén viendo un poquito, estemos mirando ya la escuela, porque esa es la idea, lleguemos a la escuela, ya no llegamos tan perdidos, ¿cierto? Eso es lo más chévere, que ya entendimos un poco esto, y cada vez más vamos a entenderlo. Hay preguntas, hay más que hablar.